Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí, Adela Báez, un placer estar aquí en representación de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, para darles la más cordial bienvenida a nuestro webinario del día de hoy. En julio ya estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga y que yo sé que a todos ustedes les interesa mucho y por eso están aquí. Vamos a hablar de los conceptos buca y tuna, conceptos que están muy de moda para definir los entornos en que las empresas y sus líderes están gestionando las operaciones. Estamos en un mundo sumamente volátil, vamos a millón. Hace poco estábamos celebrando Navidad, ya estamos a mitad de año y ya el mes que viene comienzan las tiendas a sacar adornos de Navidad. Entonces, con esta gran carga de ambigüedad y complejidad con que la pandemia nos ha dejado, pues nos estamos moviendo en un entorno tuna, que significa turbulencia, incertidumbre, novedad y ambigüedad. Y para eso, AFP Popular, de la mano de IDEOX, pues ha buscado los servicios de un facilitador experto en ese tema, que es nada más y nada menos que Facundo Herreguena. Facundo es argentino de nacimiento, pero yo creo que ya es dominicano. Tiene una carrera que ha ido desarrollando con más de 20 años de experiencia internacional con posiciones directivas de alto mando en empresas multinacionales de diferentes sectores. Facundo, en la actualidad, es el CEO de Grupo Yunen, pero a la vez es profesor de escuelas de negocio, conferencista y facilitador internacional. Él es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de la Marina Mercante de Buenos Aires, Argentina. Egresado también de reconocidas escuelas de negocio como es el EAEDA y el ICE. En esta última completó el Programa Internacional de Advantage Management junto a altos ejecutivos de diferentes industrias de más de 10 países. Él ha participado de manera activa, siendo el responsable de la transformación de empresas relacionada con su gestión estratégica comercial y de marketing, desarrollando modelos de negocios, transformación digital, que es lo que está en boga ahora y hacia donde nos tenemos que mover todo, y cuenta con una amplia experiencia liderando organizaciones tales como en el sector salud, pero también en consumo de bienes, en servicios, en formación académica y en los seguros de salud. Sin más preámbulo, yo los voy a dejar con Facundo Herreguena para que nos ilustre, nos muestre cómo podemos desenvolvernos hoy y al final, pues nosotros podremos hacer las preguntas que se deriven de su intervención, a la vez que ustedes pueden en la sesión de Q&A, que es preguntas y respuestas, ir anotando las mismas para que las facilitadoras o moderadoras pues las tengan anotadas y no se queden ninguna sin pues respuesta. Recordarles que pueden descargar el app del Club de Vida de AFP Popular y disfrutar de numerosos descuentos. No olviden seguirnos en las redes y pues nosotros agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes aquí. Facundo, tu audiencia se queda contigo y te reclama. Bueno, muchas gracias, Adela. Yo creo que la presentación se ve completa.
Bueno, de verdad, bienvenidos a todos por dedicarme este tiempo para ponernos al día acerca de lo que está pasando en el entorno en el cual estamos ahora. Muchas gracias, obviamente, a AFP Popular. Este es el segundo año que me están invitando junto a IDEOX. También muchísimas gracias. Para que, de alguna manera, si bien pareciera que hace muy poco, yo me estaba fijando recién en la agenda, a esta altura del año, hace un año precisamente, estamos hablando de innovación, con lo que teníamos en última información acerca de todo lo que en el mundo estaba pasando, ¿no? Y estaba viendo esa presentación y veo la de ahora, y veo que son muy diferentes, ¿no? Salvo algunas pinceladas, son presentaciones muy diferentes, con muchísimas noticias, muchísimas novedades, cosas que han ocurrido en el mundo, que de alguna manera esto está transformándose en un traductor de que sí, ¿no? De que todo está cambiando. Y básicamente, gracias Adela por la presentación. Sí, mi experiencia es en varios países. Ya hace 21 años que vivo fuera de la Argentina. Como buen argentino me han tocado muchas crisis, vivirlas, pasarlas, integrarme a ellas. He vivido en México, he vivido en República Dominicana ya hace varios años, he vivido en España y he trabajado en diferentes sectores. Y obviamente todo ese conocimiento y toda esa experiencia que me ha tocado vivir, estaré volcándole en este webinar y lo pongo a disposición de ustedes, ¿no? Básicamente, lo que hoy por hoy estamos, una palabra muy de moda, yo creo que nunca tantas veces se ha repetido en el mundo, ha sido la palabra incertidumbre, ¿no? La palabra incertidumbre nos incomoda, no sabemos qué hacer con ella, pero claro, en la situación en la que estamos, muchas compañías lo que están haciendo, muchos ejecutivos, es esperar a que pase esa incertidumbre, a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene después de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero pocas veces es lo que nos preguntamos, ¿qué está impulsando realmente esta incertidumbre? ¿Qué es lo que está impulsando? Porque precisamente la incertidumbre ocurre, sabemos que está sucediendo algo, pero no tenemos mucho conocimiento de lo que está ocurriendo, pero sin embargo, hoy por hoy tenemos la capacidad de determinar qué es lo que nos está provocando esa incertidumbre. Y obviamente hay diferentes motivos, ¿no? Hoy estamos en un entorno de muchísimos cambios y generalmente lo trabajamos en tres ejes, ¿no? ¿Qué es lo que causa incertidumbre? Bueno, la situación geopolítica, una situación bien compleja donde tenemos una guerra, Rusia-Ucrania, con la participación de otros países, donde muchos de las potencias del mundo hablan de Tercera Guerra Mundial. Eso causa incertidumbre, causa ansiedad, obviamente. Después tenemos, además de la geopolítica, tenemos la parte de digitalización. Digitalización también nos causa incertidumbre. Que hoy por hoy la transformación digital, la tecnología, nos cambia nuestro comportamiento, donde nos muestran videos sobre los avances que tiene la inteligencia artificial, eso también causa incertidumbre en las compañías. Y obviamente la político-económica. Estamos viendo que después de un año 2020 y un año 2021 con números y un performance de la economía de diferentes países positivos, ahora nos dicen que no, que está todo mal, todo negativo, que ahora subimos la tasa, que ahora hay inflación, y obviamente sobre estos tres ejes son los tres ejes que nos causan esa incertidumbre. Pero no solamente eso, sino que a pesar de todo, esta gráfica nos muestra cuál ha sido el comportamiento de la economía y de muchas empresas dentro de esa economía en situaciones donde la economía americana se ha mostrado en recesión, como todo el mundo está anunciando ahora, ¿no? Y esta es la introducción que estamos haciendo a todo lo que el entorno que estamos viviendo, ¿no? El entorno VUCA y Tuna. A pesar de todo esto, vemos que, por ejemplo, un Microsoft nació en el año 1972-73, en pleno crisis petrolera de los Estados Unidos. Es decir, fue una crisis caótica, sin embargo, salieron empresas como Microsoft. En los años 80 sale CNN, y adivinen qué, la crisis de los 80 era debido a que la crisis del 70, el gobierno americano
inyectó una X cantidad de dólares, donde en el año 80 tuvo que subir las tasas, hubo inflación, y por eso es que en el año 80 hay una nueva crisis. Donde Electronic Arts sale también en los 80. Electronic Arts, para quien no lo saben, muchos de nuestros hijos o muchos de nosotros, parte de los juegos que utilizamos hoy por hoy en las plataformas tipo Xbox o PlayStation son producidas por esta compañía, Electronic Arts, un productor de games de los más utilizados hoy por hoy en el mundo. AutoNation, uno de los dealers más importantes de Estados Unidos de vehículos, también en la crisis del 90. Y adivinen por qué la crisis del 90. De nuevo lo mismo, incremento de tasas, inflación, volvemos a estar en recesión, pero salen empresas como AutoNation. ¿Y saben qué? El iPod de nuevo en crisis. Año 2001, para quienes no lo recuerdan, en octubre del 2001, un mes después de la crisis del 9/11, del 9/11, es que nace y se lanza iPod. Es decir, un mes después de esa terrible situación. Y no solamente eso, sino que recuerden que en el año 2000, 2001 también vino la explosión de la burbuja de las .com, ¿no? Sin embargo, hubo espacio para desarrollos como el iPod. Uber nace también en plena crisis, ¿no? En pleno buca en ese momento, en plena situación de una volatilidad enorme, donde los préstamos subprime crearon una crisis a nivel mundial histórica, increíble, donde el Nasdaq bajó una cantidad de puntos increíble, récord en la historia. Entonces, esto lo quería mostrar para demostrarles realmente de que en estos tiempos de buca, de alta volatilidad, de incertidumbre, también son momentos de crear valor, ¿no? Son momentos de poder crear ese valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, otros en esta situación saltarán más alto para tomar las piezas antes de que caigan al suelo, ¿no? Es decir, otras compañías, otros ejecutivos estarán ahí para atrapar antes de que caiga esa pieza. Y obviamente, ¿a qué velocidad lo vamos a hacer? Hoy tenemos que ser muy hábiles. Esta gráfica que estamos viendo, esta misma gráfica, es la gráfica de la fracción de Einstein, ¿no? Einstein, matemático, que ya falleció hace más de 60 años, él creó esta fracción del tiempo, de cuánto tiempo le toca a la humanidad cambiar por completo, ¿no? De alguna manera, que lleguen esos emprendimientos o esas innovaciones disruptivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cada X cantidad de años, entre 30 y 50 años, la humanidad cambia, la humanidad pega un salto donde cambian completamente las reglas de juego. Pero ustedes vean que estos saltos que pega la humanidad son cada vez más cortos y cada vez más verticales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de una velocidad exponencial a una velocidad de hiperexponencialidad. Es decir, ¿esto qué significa? Que a la velocidad en la que estamos yendo en nuestras compañías, en este entorno, en el momento de hacer el cambio, nos pareciera que es demasiado temprano. Pero si no lo hacemos, cuando se dispara, ya resulta imparable, es decir, ya es tarde. Es decir, tenemos que aprender a pegar ese salto. Y ese salto, obviamente, lo tenemos que aprender a dar con diferentes señales que nos da este entorno en el cual estamos. Para que tengamos una idea, ya la economía no es lo misma ni será la misma. Hoy ustedes vean que las empresas en Standard & Poor's 500, el promedio son 18 años frente a 61 años que tenían en el 1958. Es decir, hoy muchas empresas que viven hoy y que están en este listado hasta el año 2021, donde son empresas que han resultado ser las más innovadoras, la esperanza de vida hoy de las empresas pasó de 61 años a 15 años. Es decir, hasta hace nada más 70 años, las empresas tenían una esperanza de vida de 60 años, pasamos hasta hace 10 años a una esperanza de vida de 18 años, y hoy, en el año 2022, esa esperanza de vida ya es de 15 años. Es decir, las compañías comienzan a ser adolescentes cuando ya desaparecen.
Eso es una velocidad impresionante, una velocidad hiperexponencial que tenemos que estar preparados para eso. Ahora, ¿cómo entrenamos para salir de este entorno que es tan veloz y tan cambiante? Bueno, hoy por hoy hay muchas empresas que son las empresas unicornio. Aquellas empresas unicornio, para quienes no lo saben, son esas empresas que llegan a una capitalización de $1.000 millones, ¿no? $1 billón o $1.000 millones. Esa capitalización en la cual llegan estas compañías se dan en diferentes rondas de capitalización. Y hoy por hoy, estas compañías, ustedes calculen que hasta no hace muchos años, cualquier empresa de Fortune 500 tardaba 20 años en capitalizarse en los $1.000 millones, es decir, en el $1 billón. 20 años tardaba. Google tardó 8 años en capitalizarse y llegar al $1 billón. Facebook tardó casi 5 años en capitalizarse y llegar al $1 billón. Uber, Tesla, tardaron entre 3 y 4 años. ¿Y saben qué? Hoy por hoy, ustedes vean, a partir del 2001, el promedio de empresas que llegan a capitalización de $1.000 millones por mes. Es decir, por mes estamos llegando a un ritmo de 50 compañías nuevas todos los meses que se capitalizan y llegan a ser unicornio. Antes, hasta no hace mucho, hasta antes de la pandemia y durante la pandemia, el club de unicornios era un club muy exclusivo, donde pocas compañías entraban o lograban entrar. Hoy por hoy, la cantidad de compañías que están llegando a ese proceso de capitalización se ha multiplicado por 10. Es decir, ustedes vean ese proceso en el cual estamos. Estos datos que son tan reveladores nos tienen que dar una idea del mundo en el cual estamos actualmente. El mundo volátil en el cual estamos, pero también al mismo tiempo complejo. Porque estas no son compañías que lanzan y no tienen una plataforma desarrollada. El otro día estaba hablando con un amigo desarrollador y me decía, no puede ser que en el momento que estoy escribiendo los códigos, el código que termino de escribir ya es obsoleto. Es decir, hasta la misma tecnología comienza a ser obsoleta. Del momento en que se lanza, ya esa tecnología es obsoleta. Esa es a la velocidad a la que vamos. Ahora, claro, el cambio ocurre cuando saltamos esa curva, ¿no? Tenemos que estar preparados para saltar esa curva. Esa curva cada vez es más corta y el cambio ocurre cuando la saltamos, no porque nos quedamos en la misma curva. Entonces, esta es lo que se llama la curva simoidea o la curva S, donde podemos ver que durante 40 años, fue completamente plana. Es decir, la humanidad no cambió mucho, no hubo un status quo que se rompiera. Entonces, después, a partir del nacimiento del Internet, ya en los años 90, ahí es donde la curva comienza a dispararse. Ahí es donde ya hay un cambio radical, hay una disrupción radical en la humanidad que comienza a acelerar el proceso de cambio y de volatilidad, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos aquí, ¿no? Es decir, hoy por hoy estamos ubicados en un punto de la curva donde nos genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos si saltamos, es demasiado temprano y caemos, o si saltamos y es el momento correcto de saltar y es el momento de realmente donde podemos construir ese valor que estamos buscando en estos procesos de buca o de tuna, ¿no? Entonces, ¿estamos listos para saltar? Para eso tenemos que entender muy bien cómo administrar esa incertidumbre. Y vamos a una situación compleja, ¿no? Que aquí establecemos una historia donde, no sé si conocen la historia del barco, el Costa Concordia. El Costa Concordia fue un barco de lujo donde recorría todo el Mediterráneo. Y ese barco de lujo que recorría el Mediterráneo, donde un día, durante el verano,
pasaba frente a un pueblecito en medio del Mediterráneo por la noche, donde prendían las luces, tocaban la bocina del barco, donde el pueblo salía a saludar al barco, todo el barco salía a saludar al pueblo, todo iluminado, muy lindo, ¿no? Y el barco pasaba muy cerca de ese pueblecito. ¿Pero qué ocurrió? Uno de esos días, el barco, haciendo lo mismo que venía haciendo durante más de 4 años o 5 años, lo que sucedió es que el barco encalló y escoró, se puso de costado. Obviamente murieron personas, murieron más de 20 personas. El primero en saltar fue el capitán del barco, Francesco Schifino. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Cómo un barco, ustedes imagínense, ¿no? Cómo un barco tan tecnológicamente avanzado, con cartas de navegación digitales, con GPS de última generación, con un equipo de marineros y de tripulación con vasta experiencia. Nadie llega, un capitán, a dirigir un barco sin esa experiencia y sin esos conocimientos que le permitan navegar ese tipo de barco. Pero ¿cómo un barco genera este tipo de caos? ¿Cómo una tripulación genera este tipo de caos? Entonces, el capitán, cuando le estaban haciendo el juicio, obviamente le preguntan cuál fue el motivo. Y el motivo, él dice, miren, yo di la orden de girar, pero el mensaje no llegó y el barco no giró. No terminó de girar el barco. Entonces, no es que falló el GPS, no es que los satélites dejaron de enviar señal, no es que falló un motor, no es que falló la tecnología del barco, no falló nada de eso, sino que fue un error netamente humano, ¿no? Entonces, ¿cuándo saltar o cuándo saber girar a tiempo? Eso, de alguna manera, lo vemos en diferentes compañías. Lo vemos en un Kodak, que como sabemos cómo terminó, el no saber girar a tiempo, a pesar de ser los inventores de la cámara de fotos digital, el Discman, que después fue sustituido por el MP3, el BlackBerry, que después fue sustituido también por nuevas tecnologías disruptivas como el iPhone, Blockbuster, que termina desapareciendo en lugar de Netflix, donde Netflix hoy mismo, ustedes imagínense a la velocidad que vamos. Si Netflix, que nació apenas hace quizás unos 14 años, ¿no? Y ustedes revisen cómo estamos viendo esa curva que comenté de la adolescencia de las nuevas compañías o la esperanza de vida. Un Netflix que tiene 15, 16 años, ya se está discutiendo acerca de la sostenibilidad de Netflix. Y hoy, bueno, hubo buenas noticias para Netflix, su acción subió, solamente perdió 1 millón de suscriptores, donde lo increíble es que Netflix, esta compañía tan sana, con tantos ingresos, ganando dinero, se está siendo de alguna manera amenazada su sostenibilidad, ¿no? Entonces, imagínense a la velocidad a la que estamos yendo. Entonces, en la mayoría de los casos, no es la falta de ideas, sino es la falta de respuesta. ¿Qué respuesta tenemos que buscar en nuestro equipo? Solos no lo podemos hacer. Tenemos que buscar respuestas. Tenemos que esperar por las respuestas y tenemos que motivar esas respuestas como líderes en la compañía. Entonces, en un entorno VUCA, como en el cual estamos, obviamente estamos hablando de un entorno en el cual este acrónimo nació en los años 80, 90 en el ejército americano, donde disponía este acrónimo donde podía describir de alguna manera qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Que era un entorno volátil, de muchos cambios, era incierto, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, muy complejo, no solamente no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo, sino no se sabía qué hacer en ese momento. Y era una situación realmente ambigua, ¿no? De muchas dudas, que nadie tenía una respuesta por dar. Ahora, durante todo este periodo de VUCA, que fue entre los años 80 y hasta
la pandemia, fue muy utilizado este término. Pero ya a partir del año 2017, las compañías, los pensadores dentro del área de estrategia de negocios, dicen, no, hay un nuevo acrónimo donde si bien combina parte de lo que es un entorno VUCA, tiene un matiz de cambio, ¿no? Donde en vez de VUCA va a ser Tuna, ¿no? ¿Por qué Tuna? Y sobre todo el matiz en el cual se toca, o el cambio de la V por la T, es usar un término de turbulencia, ¿no? Ese término de turbulencia, ¿qué significa? Es que está poniendo el acento en eventos disruptivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disrupción, que mucho se habla, dice, pero ¿qué es lo que realmente significa disrupción? Bueno, es una ruptura, ¿no? La disrupción es una ruptura en el desarrollo de una actividad determinada, o de un sector determinado, ¿no? Y que de repente produce una interrupción, ¿no? Produce una interrupción de cómo se venía haciendo o realizando, a partir de ese momento cambia completamente, ¿no? Y eso es disruptivo. Entonces, dentro de lo que es Tuna, obviamente la turbulencia a qué se debe, precisamente a esa disrupción, a esos momentos que no sabemos cuándo esa turbulencia va a venir, como cuando viajamos en avión, ¿no? De repente comienza una turbulencia que nadie espera. Imagínense, después de tanta tecnología y tantos años en el aire, todavía los aviones no son capaces de determinar una turbulencia, ¿no? Entonces, es imposible identificar una turbulencia. Y no solamente es imposible identificar una turbulencia, no sabemos la gravedad de esa turbulencia. Esa turbulencia puede dejar daños o no. Esa turbulencia puede seguir y continuar durante mucho tiempo o parar. No sabemos en qué momento se va a detener. Entonces, a partir de ahora, lo que nos sentimos es más en un entorno turbulento, ¿no? Inesperado, que en una volatilidad como marcábamos en el entorno VUCA. Lo que sí coincidimos en Tuna es que es incierto, es decir, que hay una incertidumbre todavía, ¿no? Y esa incertidumbre todavía no va a acabar, esa incertidumbre no termina, pero sí les doy buenas noticias, hay forma de gestionar la incertidumbre. Hay maneras de nosotros, al estar y al sentirnos con una incertidumbre alta, tenemos posibilidad de pasar de cuadrante y de jugar en otro sitio donde sí nos sintamos en control, que más adelante lo vamos a estar viendo. Obviamente, nuevo, aquí la N, de nuevo, nos estamos refiriendo también a tecnología, ¿no? A la parte que hoy por hoy es de los sectores de mayor movimiento y de mayor cambio, ¿no? Si hay un sector donde nos ha enseñado lo que significa la palabra disrupción, ha sido el sector tecnológico. Entonces, esta palabra dentro de innovación, dentro de lo que es la novedad, es que hoy por hoy la tecnología nos está enseñando a repensar todos los procesos que tenemos en nuestras empresas. Tenemos que comenzar de nuevo y ver cómo esa tecnología realmente nos va a estar impactando. Y obviamente ambiguo, ¿no? No sabemos todavía cuáles pueden ser los resultados de todo ese cambio y de este entorno en el cual vamos a estar. Entonces, partiendo de que hoy por hoy estamos en un ambiente Tuna, ¿no? De alta turbulencia, incierto, nuevo y ambiguo, también dentro de estos acrónimos existe lo que se llama el cisne negro, ¿no? Que no es el cisne negro del ballet, aunque sí tomaron parte del nombre, pero el cisne negro es algo que juega en este entorno en el cual estamos viviendo, ¿no? El cisne negro es un hecho que realmente es inesperado, un hecho no calculado. ¿Y de dónde viene la palabra cisne negro? Voy a hacer un paréntesis aquí. Es que en Inglaterra, hasta el siglo XVI o XVII, lo único que veían en Inglaterra eran el cisne blanco, ¿no? La gente veía cisne blanco, hasta que llegó un explorador australiano y llegó un cisne negro de repente, porque en Australia había cisne negro. Entonces, a partir de ahí nació el concepto de cisne negro, ¿no? Es algo completamente inesperado, donde
puede ser positivo o negativo. Generalmente cuando hablamos de cisne negro, lo vemos como negativo. Por ejemplo, un cisne negro, ¿qué es? El COVID-19 ha sido un hecho, un evento completamente inesperado, costoso, crítico, donde no sabemos cuándo se va a detener. El 9/11 fue también un cisne negro, fue un hecho completamente inesperado que nadie pensaba que podía suceder. No había datos que me permitieran que pudiera suceder algo así. La gripe española en el año 1918 también fue un cisne negro. Pero también hay cisnes negros que son positivos, ¿no? Que son eventos y hechos inesperados, tecnologías que nos cambian el mundo, por ejemplo el Internet. El Internet también es un hecho completamente inesperado y por eso se dice que el Internet también es un cisne negro. Entonces, ¿cómo debemos gestionar esta incertidumbre? ¿No? Y esto es lo importante, el cómo gestionar. Esta gestión es prácticamente la forma en que debemos tener para identificar el momento en el cual estamos, ¿no? Y ese momento en el cual estamos es un momento completamente incierto, ¿no? Pero para eso existen dos grupos de personas, ¿no? Lo que no quieren o no entienden realmente el riesgo, qué significa riesgo, y los que abordan el riesgo desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Ahora, nosotros como gestores de negocios, como líderes de negocios, como emprendedores, como gerentes, como empleados de una compañía, tenemos que eliminar a la palabra riesgo como miedo. Todos corremos riesgo de absolutamente todo durante todo el tiempo, ¿no? Lo que nos toca es aprender y saber gestionar ese riesgo. Entonces, aquí lo vamos a establecer o lo vamos a explicar de una manera práctica, con una matriz, donde por un lado tenemos un proceso y por otro lado tenemos los datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que sí puedo tener el dato? Es decir, yo tengo una compañía, tengo los datos, tengo la posibilidad de ese Big Data, ¿no? Esa capacidad que hoy por hoy nos brinda tecnología de entender y saber quién es mi cliente, dónde compra, el ticket sizing, cuánto está gastando, dónde lo está gastando, cuál es el producto de mayor rotación, el uso y frecuencia del producto, cuándo me compra, en qué estación. Es decir, tengo la posibilidad de saber absolutamente todo, ese Big Data, ¿no? Entonces, ok, tengo esa data, pero si no tengo el proceso, si no sé qué es lo que voy a hacer con esa data, qué valor le voy a extraer a esa data, estoy en un momento de incertidumbre. Nos damos cuenta, es decir, estamos hablando de incertidumbre, tecnología, pero muchas veces el hecho de yo transformar y enfocarme en la tecnología, muchas veces no sirve nada y mi incertidumbre continúa. ¿Por qué? Porque no tengo el proceso realizado. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa data? ¿Qué es lo que voy a gestionar? ¿Cómo le voy a extraer valor a esa data? Por otro lado, puedo tener el proceso, pero no tengo la data. Es decir, no tengo la capacidad de extraer esa información. Pero sí sé qué hacer si yo tuviera o tuviese esa información. Si yo tuviera esa información, el proceso que estaría implementando en la compañía sería mayor distribución en una zona, mayor producto de unas determinadas características en otra zona, me estaría dirigiendo a un público diferente al que me estoy dirigiendo. Es decir, sé qué es lo que voy a hacer, pero la data no la tengo. Entonces, ahí entra la incertidumbre. Todavía estoy en un escenario de incertidumbre. Y esto como emprendedores, como directivos, como dueños de negocios, es lo que tenemos que evitar. Salir del callejón de la incertidumbre. Ahora, no se preocupen que hay un estado peor, ¿no? Si no tengo ni data ni proceso. Si no tengo ni data ni proceso, esa es la resignación, esa es la ambigüedad, es decir, estoy resignado, no tengo data ni proceso. En ese sentido,
no sé absolutamente nada y por ende puede pasar cualquier cosa que no me importa. O puede pasar el peor escenario, pero no tengo absolutamente nada. Ahora, en el escenario o en el cuadrante donde tenemos que estar es en el de riesgo. Aquí sí es donde tenemos que estar, en estos procesos de entorno tan complejo como el de Tuna. ¿Por qué? Porque si tengo el proceso y tengo el dato, es decir, tengo los datos que he podido extraer de mi compañía o del mercado, y tengo el proceso, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer con esa información? Voy a poder gestionar el riesgo. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el riesgo? El riesgo se mitiga, el riesgo se controla, el riesgo se mide, el riesgo se cobra. Entonces, hoy por hoy, para mitigar este proceso de Tuna en el cual estamos viviendo, que sí que es turbulento, que es incierto, pero bueno, es riesgo finalmente lo que gestionamos y administramos. Entonces nos tenemos que volver expertos en la administración y en la gestión de ese riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Si miramos hacia adentro de nuestra compañía y hacemos un checkpoint y decimos, tengo la data para tomar decisiones. Y por otro lado, tengo el proceso para tomar las decisiones con esa data que me están suministrando. Y aquí vamos a un pequeño cuento, ¿no? En este mismo escenario, donde nos tenemos que volver gestores de riesgo en esta situación en la cual estamos, está el fatalista. Es decir, vemos una lámpara que está a punto de romperse, la persona va caminando y el fatalista, ¿qué es lo que dice? No, yo voy a pasar por esa lámpara, debajo de esa lámpara, y seguramente esa lámpara me va a caer en la cabeza, me va a matar, y porque siempre me toca lo peor. Eso dice el fatalista, ¿no? Por otro lado está en lo opuesto, el fanático. El fanático lo que dice es, voy a pasar por debajo de esa lámpara, y como soy yo, no va a caer esa lámpara, porque soy un tipo de suerte. Y a mí la suerte me acompaña, y voy a pasar muchas veces por debajo de esa lámpara, y esa lámpara no va a caer sobre mi cabeza. Ahora está el científico. Aquí comenzamos a cambiar. El científico lo que dice es, ok, ¿cuáles son las probabilidades de que esa lámpara se caiga? ¿Cuánto tiempo hace que está esa lámpara en ese estado? ¿Cuántas personas pasan a diario por esta lámpara y no ha caído? ¿Le hace daño el viento? ¿Le hace daño la lluvia a la lámpara? ¿Cuántas veces ha llovido? El científico calcula absolutamente todo, pero no toma decisión. Es decir, el científico hace el cálculo y lo entrega. Hará su matriz y dirá, ok, este riesgo puede ser menor, mayor, pero no toma una decisión. Ahora, nosotros, como gestores de riesgo, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es tomar toda esa data que tenemos, que nos entrega el científico, y tomar decisiones. Decisiones que nos ayuden a mitigar y a controlar ese riesgo. Porque si a mí me dicen, ok, tengo 80% de probabilidades de que esa lámpara no caiga, yo como gestor de riesgo no puedo decir, entonces hay pocas probabilidades de que caiga, voy a pasar por debajo de esa lámpara. No, el gestor de riesgo a lo que se dedica es a calcular ese riesgo, y si hay un 20% de probabilidades de que esa lámpara se caiga, lo que voy a hacer es ponerme un casco y mitigar ese riesgo, y determinar en qué momento voy a estar pasando, donde haya menos posibilidades de que esa lámpara caiga. De esa manera, yo voy a estar controlando ese riesgo. Entonces, el objetivo de la gestión del riesgo en cual estamos es mejorar el futuro, no explicar el pasado. Es decir, si nos dedicamos a explicar el pasado, ojo, sirve para obtener esa data, ¿no? Pero muchas compañías pierden tiempo en explicar qué es lo que pasó. Y realmente la gestión de riesgo es mejorar el futuro con esa data que hemos obtenido. Y obviamente no es lo mismo el explicar que predecir, ¿no? El científico explica, el gestor de alguna manera tiene que ayudar a predecir, pero al mismo tiempo a mitigar ese riesgo. Entonces, hoy por hoy, en este entorno, lo que estaba comentando, en estos acrónimos en los cuales estamos discutiendo, salió el VUCA en los años 80. Después salió
el tuna, que es el que estamos presentando en este momento, y también, bueno, aquí en Dominicana seguramente van a recordar este último, que es de los que hoy por hoy están en desarrollo, que se llama el Baní, ¿no? Como el Baní, como la provincia de Baní. Bueno, este concepto no es que salió de aquí, de Baní, de República Dominicana, pero sí es un concepto nuevo, ¿no? Donde básicamente estos tres acrónimos nos ayudan a posicionarnos en una situación, ¿no? Nos ayudan a ver en qué situación es en la que estoy. Pero ninguno nos ayuda o nos resuelve nada, ¿no? La pregunta es, ok, estoy en Tuna, estoy en Baní o estoy en Buca, ¿no? Pero ¿qué es lo que hago con esto, ¿no? ¿Cómo respondo a esto, ¿no? Por un lado hemos visto que para responderle a esto necesito transformarme en un gestor de riesgo. Necesito salir de esa unidad o de ese callejón de incertidumbre y me tengo que posicionar en la matriz en riesgo, porque el riesgo se mitiga. Ahora, la respuesta ante estas tres acrónimos, ¿no?, son básicamente las mismas. Ante una situación de volatilidad, turbulencia o de quebradizo o débil, ¿no?, lo que necesito es una visión, ¿no? Ante esta situación necesito saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en el sector en el cual estoy. Necesito entenderlo también. Ante una situación de incertidumbre, necesito entender. Es lo que comentaba recién en la gestión de riesgo. Para yo entender, necesito data, necesito información, ¿no? Y más claro va a ser, y más ágil mi respuesta, si cumplo con los procesos, ¿no? Necesito ser claro. Es decir, lo que me quita de la incertidumbre es la información, pero lo que me ayuda a eliminarla es la claridad. Es lo que generalmente se dice, ¿no? Que al final la incertidumbre mata, realmente, ¿no? La verdad duele, pero la incertidumbre mata. Y ustedes vean el poder de la palabra incertidumbre que tiene. Ahora, lo importante es ver el estilo de liderazgo que estamos utilizando aquí, ¿no? Es un estilo de liderazgo donde, obviamente, lo que va a suceder va a ser un cambio, ¿no? Hoy por hoy necesitamos nuevos líderes, ¿no? Personas que nos traigan un cambio. Pero cuando digo cambio, no es cambio, ¿no? Cuando digo cambio, es una transformación. Es decir, un cambio que me lleve a la transformación. Y vamos al ejemplo del gusano y la mariposa, ¿no? El gusano y la mariposa, ustedes calculen que el gusano o la larva pasa 15 días aproximadamente arrastrándose o colgado en una planta, ¿hasta qué? Hasta que en los próximos 15 días, de repente, pasa todo un proceso y este proceso termina transformándose en una mariposa. Es decir, ustedes calculen que nosotros desde pequeños, desde que somos un núcleo, un feto, un bebé, nos comienzan a salir las manos, los dedos, los pies, la cabeza, pero terminamos siendo lo mismo, ¿no? Lo mismo sucede con los animales. En cambio, la mariposa, no. La mariposa pasa de ser una larva a volar a una de las habilidades más increíbles que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambiar, no es de cambiar, sino que es transformar. Entonces, el entorno Tuna nos está empujando a este proceso de transformación, no de cambio, sino de transformarnos realmente. Entonces, en esa capacidad de liderazgo que tengo, ¿no?, ¿qué es lo que debo tener como líder en un entorno Tuna? ¿No? Y aquí volvemos de alguna manera a este ejemplo, ¿no?, a estas matrices que nos ayudan a identificar realmente y a posicionarnos en donde realmente debo estar. Entonces, de alguna manera, tenemos que saber qué tan bien podemos predecir el resultado de las acciones y cuánto sabemos de la situación. Considerando esto, nosotros sabemos que
Si conozco muy bien y puedo predecir el resultado de mis acciones, y cuánto sé de la situación, y sé mucho de la situación, tengo que tener visión, conocer claramente lo que voy a hacer y los resultados que voy a obtener a partir de esto. Tiene que tener entendimiento, es decir, si sé realmente de la situación, pero no puedo determinar cuál va a ser el resultado de mis acciones, ¿no? Hay un entendimiento, ¿no? Debemos detenernos y analizar cuáles son esas variables de riesgo para poder mitigarlos. Ahora, estamos en claridad cuando sé lo que realmente puede suceder con las decisiones que estoy tomando, pero no sé mucho de la situación. Okay. Ahí lo que necesito es claridad, tomar decisiones claras, ¿no? Basadas en información, en la data. Y por otro lado, necesito agilidad, ¿no? Necesito agilidad para poder cambiar, agilidad para poder llegar a nuevos mercados, agilidad para poder saltar en el momento que debo saltar, ¿no? Y mantener una comunicación realmente abierta con mi público y con mis empleados. Entonces, yendo al mismo ejemplo, con la misma matriz, ¿cómo debemos actuar como líderes o emprendedores o dueños de negocio en estos entornos? Tenemos que ser confiables, ¿no? Tenemos que cumplir con lo que dijimos, tenemos que cumplir con los acuerdos y aprovechar y acelerar ese buen momento en el cual vivimos. Por otro lado, cuando sabemos de la situación, pero no sabemos el impacto, ¿no? O no podemos predecir el resultado de las acciones, tenemos que tener a todo el equipo involucrado, ¿no? Centrarnos en los hechos y en los datos. Volvemos a tener la palabra dato como un eje en la forma de mitigar este entorno y esta situación de incertidumbre que tenemos. Tenemos que ser directos también, ¿no? En situaciones complejas no podemos perder nuestra reputación ni como compañía ni como directivos a la hora de sentarnos con nuestros clientes o con nuestros stakeholders, con nuestro consejo o con nuestros empleados. Y entendible, ¿no? Tenemos que ser claros sobre la dirección en la que vamos a estar yendo y claros en la comunicación continua que vamos a tener. Ahora vamos a ir a un video. Es posible que en este momento, por ahí, un segundito. Este señor es Arne Sorenson, es el CEO y presidente del Marriott International, ¿no? Este fue un video de un mensaje que él tuvo en marzo del 2020, donde él hizo este video y lo produjo específicamente para los empleados del hotel, en pleno marzo del 2020, ¿no? In 2 weeks, I will mark my 8th anniversary as CEO, a position I accepted on the heels of Perdón. the world. In 2 weeks, I will mark my 8th anniversary as CEO, a position I accepted on the heels of 2 legends in hospitality. As a leader, I've experienced so many wonderful highs and a good number of challenging lows. I can tell you that I have never had a more difficult moment than this one. There is simply nothing worse than telling highly valued associates, people who are the very heart of this company, that their roles are being impacted by events completely outside of their control. I've never been more determined to see us through than I am at this moment. While it's impossible to know how long this crisis will last, I know we as a global community will come through the other side, and that when we do, our guests will be eager to travel this beautiful world again. When that great day comes, we will be there to welcome them with the warmth and care we are known for the world over. As I close, I encourage you to please take care of yourself, your friends and family, and the community around you. I wish you good health and a sense of optimism. Together, we can, and we will overcome this, and we'll thrive once again. Thank you, and be well. Bueno, ahí vieron cómo realmente se quiebra este ejecutivo, ¿no? Al saber lo que estaba ocurriendo, es decir, él tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero tenía una incertidumbre. Él no sabía realmente el impacto
que podía llegar a tener y cómo podía predecir el resultado de sus acciones, ni tampoco sabía cuál era la situación real. Eso fue marzo del 2020. Entonces, ha tenido la agilidad en ese momento, en pleno marzo, en el momento en que estaban tomando las decisiones más duras, echando gente, cerrando hoteles, involucró a todos y mantuvo la comunicación abierta. Es decir, ustedes vieron cómo creó esa empatía. Entonces, como líderes, al crear esa empatía, este ejecutivo lo que logró, obviamente, es un engagement, un compromiso por parte de los empleados. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de los líderes en esta situación? Lo que necesitamos es empatía, ¿no? Es decir, y aquí hay que saber dividir e interpretar muy bien lo que es empatía de simpatía, ¿no? Empatía es estar con una persona, escucharla, entenderla, darle su opinión, su feedback, coachearla. Eso es empatía. Ahora, si yo me pongo a llorar contigo, eso no es empatía, eso es simpatía. Y lo que buscamos de los líderes es empatía, no es simpatía. El líder, el gestor de negocios, el dueño, el emprendedor, no se espera de él una simpatía, sino que se espera empatía en todo sentido, ¿no? Entonces, dentro de los mitos que tenemos en estas situaciones está el mejor plan gana, ¿no? Ese es un mito, hoy por hoy, que nos describe una situación donde, por ejemplo, el plan no es el que gana. Básicamente, el liderazgo es lo que finalmente también gana. En estos procesos en los cuales estamos, se hizo un estudio, ¿no? Y estos son facts, es decir, son hechos, ¿no? Este es un estudio que hizo una compañía americana, donde Stanford Health se llama, donde sobre una muestra de 11.000 personas quiso saber cuál era el grado de engagement o de compromiso de sus empleados, 11.000 empleados, ¿no? Entonces crearon todo un estudio, donde parte de ese estudio lo que lograron fue preguntarle a la gente y medir el grado de compromiso. Entonces, ellos vieron que tanto los hospitales como las escuelas son los sectores de menos engagement, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de spam, es decir, de atención. Es decir, son estructuras, tanto los hospitales como las escuelas, para no coachear ni supervisar poca gente, sino que es de mucha gente. Entonces, eso entorpecía el grado de compromiso. Por eso la importancia de estructuras pequeñas de alto rendimiento. El chequear a la persona también es un acto de atención, ¿no? Y el chequear no es revisarlo, ¿no? Y ahora vamos a ir a ese concepto. Y ustedes imagínense hablar con nuestros hijos, ¿no? Una vez cada 4 meses en la escuela, a ver cómo le va, ¿no? ¿Cómo le va cada 4 meses? Lo mismo sucede en las compañías y en la planificación estratégica de las compañías, ¿no? Entonces, hay un concepto de check-in, es decir, un concepto que esta compañía midió, donde todos los empleados, partiendo de arriba hacia abajo, con un efecto cascada, consultaba realmente cuáles son tus prioridades esta semana. Es decir, cada persona, cada directivo, vicepresidente, empleado, supervisor, le preguntaba a sus equipos cuáles eran sus prioridades en esa semana. Y no solamente eso, sino que también lo que le decía es si había alguna manera de ayudarte. Son 2 temas, 2 puntos, 2 preguntas. ¿Cuáles son tus prioridades esta semana? Y si hay una forma de ayudarte o si necesitas mi ayuda. Entonces, esas 2 preguntas, ellos la midieron haciéndolas de manera mensual. Y el grado de engagement, de compromiso, fue del 38%, ¿no? Ahora ellos después dijeron, ok, vamos a hacerlo cada 2 semanas, y el grado de compromiso subió 10 puntos. Y digo, wow, qué bien. Dijeron, a ver, vamos a hacerlo semanalmente. Bueno, ahí se dispara. Ahí es donde realmente el grado de compromiso del equipo, de la gente, subió enormemente. Subió a casi más de 60 puntos, ¿no? Y esto ¿qué es lo que crea? ¿Por qué es la importancia de este check-in? Es decir, de sentarnos con nuestro equipo y decir, a ver, ¿cuáles son tus prioridades esta semana? ¿Tengo alguna manera de ayudarte? Eso nos ayuda
a crear un compromiso y un liderazgo dentro de la compañía que nos va a ayudar también a enfrentar estas situaciones que estamos viviendo de tanta incertidumbre y volatilidad o turbulencia, ¿no? Y si no solamente le hacemos esa pregunta, sino que logramos engagement, es decir, logramos conversación, eso mejora aún más los resultados de esa compañía. Pero no solamente el estilo de liderazgo cambia sobre cómo debo comportarme con mis equipos, sino también en el tipo y la forma que tengo de crear planes estratégicos, ¿no? Hoy se pierde mucho tiempo, ¿no? Hoy todavía creo que en las compañías se pierde mucho tiempo explicando y viendo con detalle la proyección exacta para eliminar ese sesgo que puede existir, ¿no? Y ojo, cuanto más detalle entramos en cada uno de los planes, más tiempo se pierde. Es como el ejemplo que daba del programador amigo mío, que decía, una vez que escribo el código, ya es viejo este código. Aquí es lo mismo, aquí no podemos perder en estas compañías que comenzamos a ser disruptivas, o compañías que son disruptivas, no podemos perder esa agilidad en planificaciones pormenorizadas, en detalle, porque mientras nosotros estamos en detalle, el resto del mercado está en agilidad. Estamos en una velocidad hiperexponencial. Entonces pasamos a un plano de planear continuamente. Es decir, yo sé que es desgastante, pero así es la forma en la que se trabaja. Uno antes generalmente se reunía una vez al año o cada 6 meses para revisar ese plan. No, hoy no solamente no hay que hacer eso, sino que hay que planificar al mismo tiempo. El planificar de manera continua y ágil es planificar todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo, es todo el tiempo. Todos los días, todas las semanas, todos los meses. Es decir, ya a partir de ahora necesitamos planes estratégicos adaptados a esta nueva realidad. Y estos planes estratégicos tienen que ser flexibles y ágiles, con capacidad de cambiar y de pegar el salto cuando debemos pegar el salto. ¿Por qué? Porque la planeación sí me permite dimensionar el problema, pero no es la solución. Es decir, la solución me va a venir a partir del acto continuo de la planificación. A partir de ahí es que viene la solución. Entonces, por un lado tenemos la herramienta del check-in. Y esa herramienta del check-in es la que nos va a ayudar también a planificar estratégicamente de manera mucho más eficiente y correcta, de manera ágil, que es lo que necesitamos. Y ustedes vean que, obviamente, este gráfico nos muestra que hoy por hoy las organizaciones disruptivas, ¿no? Están continuamente planificando. Todos los trimestres están planificando. Y si tienen que cambiar todo el modelo, lo vuelven a cambiar, lo vuelven a rehacer. Tenemos que tener esa capacidad de planificar de manera ágil, con la posibilidad de mitigar los riesgos que podemos llegar a tener, pero esa agilidad es la que nos va a permitir a nosotros permanecer en el mercado y no ser una de esas compañías que a los 15 años desaparece. Y después, ya para ir terminando, la innovación, ¿no? El mito 2, el más innovador gana, y aquí lo vemos, ¿no? Un señor en los Estados Unidos en el año 1973 cargando su vehículo eléctrico, ¿no? Año 1973, salía 25 centavos una hora de carga, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? No, muy innovador, pero en ese momento no ganó, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber también lo que es innovación. La palabra innovación no solamente es lanzar un nuevo producto, sino que es un proceso de creación de valor, ¿no? Dentro de estos procesos que tenemos, cuando creo o construyo valor, tengo que entender muy bien que en el momento que construyo valor, tengo que defender ese valor a largo plazo. Tengo que tener las herramientas de defender ese valor. Cosa que en ejemplos como el que di de Kodak, BlackBerry no tuvo la capacidad de defender ese valor ante amenazas como un iPhone. Nosotros sí tenemos que tener esa capacidad. Y no solamente por eso, para subsistir, sino que cuanto más eficiente soy en construyendo valor y más eficiente soy en defender ese valor, más valor puedo extraer.
más valor puedo extraer a través del precio, más margen voy a crear. E innovación, como dije, no es solamente productos, son procesos, nuevas experiencias, nuevos canales de distribución. Es decir, la innovación puede venir en cualquiera de esos ejes. Pero cuando hablamos de innovación, claro, tenemos que entender en qué cuadrante de la matriz de innovación voy a estar o quiero estar. Entonces, esta es una matriz muy buena que nos clarifica qué tipo de innovador soy. A todo el mundo le gusta decir o que le digan, ustedes son muy innovadores, pero ¿qué tipo de innovador soy? Porque a partir de definirme de qué tipo de innovador soy, es que voy a definir realmente qué es lo que tengo que hacer, cuál va a ser mi planificación, qué estructura voy a tener que crear. Y vayamos a un ejemplo. Cuando una innovación es con nueva tecnología, pero en un nuevo mercado, esa es disruptiva. Mucha gente dice, oh, wow, ¿así? Bueno, esa es la realidad. Un Uber sí fue disruptivo. Cambió todo, sí, como dije, cambió unas reglas que existían en ese momento, con nueva tecnología, pero un mercado existente, que era el de vehículos de renta, de taxi, por tiempo, ¿no? Entonces, ellos fueron disruptivos. Ellos rompieron con un modelo, un sistema que funcionaba en ese momento. A partir de ese momento comienza a ser disruptivo. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero de manera diferente. Y eso sucedió con el iPhone. El iPhone en su momento también fue disruptivo. Fue nueva tecnología en un mercado existente. Es decir, había ya en el mercado teléfonos donde la gente ya hablaba por teléfono hacía muchos años, pero iPhone lo que dijo, a ver, voy a reinventar el teléfono, lo voy a hacer de manera diferente, la experiencia va a ser diferente. Entonces, crea el iPhone. Por otro lado, tenemos a la invención o innovación radical. Y la radical es cuando cambia absolutamente todo. Cuando hay un nuevo mercado, cuando hay una nueva tecnología. Si hay un nuevo mercado y nueva tecnología, ese es un tipo de innovación radical. Por ejemplo, el Internet fue una innovación radical. Pfizer es una compañía donde ha innovado radicalmente a través de su vacuna, mRNA, nuevos modelos, nuevos tipos de vacunas que nos van a ayudar a prevenir enfermedades quizás hasta para algunos tipos de cáncer, ¿no? Eso realmente es radical. Tenemos también la innovación de arquitectura, cuando es un nuevo mercado con tecnologías existentes. Y aquí podemos poner la GoPro, la cámara. La cámara que utilizamos en actividades deportivas que son de extremo, bueno, nos queremos meter al agua, bueno, GoPro. ¿Cómo llegó a ser innovador GoPro? En un mercado nuevo, pero la tecnología existía. Lo que hizo fue tomar lo mejor de las cámaras, lo mejor de la tecnología que existía en ese momento, de la experiencia a través de pantalla touch, del uso, tomó todo lo que ya existía en ese mercado y creó un solo producto. Tomó toda la tecnología que existía y creó un producto que se llama GoPro. Entonces, eso es un ejemplo de innovación de arquitectura. Y vamos a una de las más conocidas, que es la incremental, que es la de Gillette. Es decir, salió Gillette Match 1, Match 2, Match 3, Match 6, y le agregan una hojita, le agregan otra. Bueno, eso es un tipo de innovación incremental, es decir, en un mercado ya existente, con tecnología ya existente. Esta es la más rápida, la más fácil que voy a estar utilizando, porque es un mercado que conozco, es un tipo de tecnología que ya conozco, no tengo necesidad de invertir en nueva tecnología, y esta es básicamente el 80% de las innovaciones vienen a partir de, perdón, de la innovación incremental. Ahora, ¿qué pasó con el iPhone? Ya hoy el iPhone no es disruptivo, ya es de arquitectura. Ya está el iPhone 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 13, el 14 que va a salir este año. Entonces, ya hoy por hoy lo que toma iPhone es tecnologías existentes para hacer un producto mejor. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de innovador queremos ser? ¿Queremos ser
tipo de innovador incremental, de arquitectura, radical, disruptivo. Eso es lo que nos va a determinar a nosotros el efecto del tipo de innovador que queremos ser. Entonces, básicamente, esto nos tiene que ayudar a nosotros para ver qué tipo de inversión vamos a estar haciendo y dónde nos vamos a estar ubicando en la matriz. La estrategia de transformación profunda depende de dónde comencemos, ¿no? Si yo sé que quiero ser innovador, yo necesito innovar, necesito transformarme, no cambiar, sino transformarme, necesito saber qué posición competitiva tengo. Puedo tener una posición competitiva fuerte o una posición competitiva débil. Si tengo una posición competitiva débil, lo que tengo que hacer es revisar cuál es realmente mi situación financiera, ¿no? Si tengo una fuerte posición competitiva, tengo que ir a la ofensiva, tengo que adquirir competencia, tengo que comprar compañías, tengo que salir a nuevos mercados, tengo que aprovechar ese buen momento. Por otro lado, si tengo una posición competitiva débil, pero una fortaleza financiera, tengo que invertir, tengo que extraer dinero del negocio que me está generando para inyectar en el crecimiento futuro, que puede ser en la misma compañía, tratando de lanzar nuevos segmentos, nuevas soluciones, nuevas experiencias, innovando, ¿no? Transformando, y ese es el momento de pegar el salto. Es decir, cuando hablamos de la curva y de pegar el salto, aquí es donde tenemos la capacidad de pegar ese salto. No podemos pegar el salto cuando estamos perdiendo dinero. El 95% de las compañías pegan ese salto a la transformación cuando se dan cuenta que están perdiendo participación de mercado y cuando están comenzando a vender menos. Sin embargo, el momento de pegar ese salto es cuando puedo invertir. Por otro lado, si tengo una fuerte posición competitiva, pero una débil financiera, tengo que comenzar a recortar gastos, buscar alianzas, socios. Ahora, si tengo, obviamente, en la peor situación, una débil posición competitiva y una debilidad financiera, lo que tengo que es desinvertir en los activos que tengo, los de bajo rendimiento, vender quizás compañías que tengo, inmuebles que tengo, capital que tengo, para poder inyectarle dinero. O quizás vender la compañía. Entonces, tenemos que mirar muy bien en qué situación es en la que estamos. Ahora, este es el último ejemplo que voy a estar dando, donde Adobe, la compañía de tecnología, hasta el año 2011 vendía CDs, vendía toda su tecnología y todo su software en CDs, hasta que decidió en el año 2011 cambiar y subir todo al cloud. Ustedes imagínense, vendía por CDs los paquetes en 600, 800 dólares, y de repente dijeron en el año 2011, cuando poca gente hablaba del cloud y ninguna compañía estaba en el cloud, ellos dijeron, tenemos que transformarnos. Así, nuestra visión es que el cloud se va a adueñar de absolutamente todo. Y no solamente es una solución hacia el consumidor, sino también es una solución hacia ellos. Imagínense, subiendo todos esos software al cloud, no tenían que imprimir packaging, eliminaban las copias de piratas, es decir, volvía mucho más eficiente su negocio. Pero nadie se lo estaba pidiendo. Sin embargo, en el 2011, ellos decidieron subirse al tren del cloud. ¿Y qué es lo que sucedió? Ustedes vean, obviamente perdieron income, es decir, perdieron ingresos en ese proceso. Ellos perdieron dinero cuando lanzaron el cloud, es decir, cuando comunicaron que el cloud, que Adobe subía al cloud, perdieron ventas, perdieron ingresos, pero sin embargo su stock option, es decir, su acción, subió. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el mercado? Tu visión es la correcta. El mercado le estaba diciendo, es la decisión correcta. Te estás transformando y en el momento adecuado. Cuando nadie te lo estaba pidiendo, ahí es donde estabas pegando el salto, no cuando estabas perdiendo participación de mercado. Y obviamente
Ya imagínense, después de esto, del 2011 hasta ahora, hasta el 2022, la acción pasó de $44 a casi $600 la acción. Creció más de un 400%. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Para ir terminando. El mensaje es, a pesar de todas las situaciones y entornos en los cuales estamos, ¿no? A pesar de que existen todos estos acrónimos, son una gran oportunidad. Como hemos visto, en estas situaciones han nacido las compañías más importantes. Siempre, obviamente, cuidado del proceso y obteniendo la data correcta. Y para finalizar, el concepto de quemen los barcos, ¿no? El concepto de quemen los barcos es básicamente de Alejandro Magno. Alejandro Magno, en una de esas invasiones y guerras que tuvo, desembarcó, y en ese desembarco, sus generales, sus comandantes se le acercaron a Alejandro Magno y le dijeron, mire, la competencia o los enemigos nos superan por 3, en logística también nos superan, tienen más barcos que nosotros, tenemos que huir. Entonces Alejandro Magno le dice a sus comandantes, la única manera de irnos y ver a nuestra familia es en los botes de nuestros enemigos. Y envió a quemar sus propios botes. ¿Qué sucedió? Alejandro Magno ganó esa batalla. Entonces, hoy por hoy, tenemos que estar dispuestos a quemar nuestros botes. Tenemos que estar dispuestos a ir por todo y pegar ese salto. Lo que tenemos que ver, lo que tenemos que medir es cuándo estamos dispuestos, cuándo estaremos dispuestos y si estamos listos para quemar esos botes. Así que aquí terminamos. Muchas gracias. Sé que me pasé un poco en tiempo, pero les agradezco la atención. No sé si quieren pasar a la sesión de preguntas. Si hay preguntas, vi unas manos levantadas. Muchas gracias, señor Facundo. Excelente ponencia, así lo dice su público. Están sumamente complacidos y muy interactivos la noche de hoy. Vamos entonces a iniciar con las preguntas que ya tenemos registradas. Y la primera la realiza la señora Brito. ¿Cuál es el rol de la comunicación ante la incertidumbre actual? Bueno, ahí lo hemos visto con el presidente de Marriott International, ¿no? Es clave, no solamente hacia el mercado y a los shareholders o stakeholders, ¿no? Sino hacia los mismos empleados. Es un rol clave, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho de lo que se está jugando en este proceso. Y mucho de lo que se juega es la reputación de las compañías, ¿no? La reputación es lo que nos va a permitir a nosotros defender nuestro valor. Y la comunicación es parte de esos ejes o áreas funcionales que tiene la compañía, donde tiene que tomar una activa participación y de manera proactiva. Estos son los momentos donde el área de comunicación muchas veces pasa a reportarse directamente a presidencia o a dirección general y deja de reportarle a la dirección de marketing. ¿Por qué? Porque comienza a tomar una preponderancia a la hora de llevar el mensaje, donde la comunicación se vea que el mensaje sale directamente del presidente o del propietario de la compañía, ¿no? Y eso le ayuda también a fortalecer y blindar y defender esa reputación de la compañía. Muchas gracias. Tenemos la próxima pregunta que dice, ¿cómo podemos fomentar la creatividad e innovación en las empresas, en los equipos de trabajo? ¿Cómo motivarlos a compartir ideas disruptivas que aporten al cambio y a la mejora de los procesos? Claro, me gustó el final y a la mejora de los procesos. ¿Por qué? Porque la innovación, como hemos visto, no es solamente lanzar un nuevo producto o tener una nueva idea comercial. No, innovar también, estamos hablando de que pueden ser innovación que nos lleve a las eficiencias, ¿no? A crear nuevos procesos que me permitan ganar competitividad en el mercado, ¿no? Ahora, ¿cómo fomentamos eso? Primero, tenemos que estar seguros sobre la estructura que tenemos, ¿no? Es posible que en este proceso, como dije, de hiperexponencialidad, donde la velocidad es tan rápida, no cometamos el error de apostarle a una estructura, a un grupo que pensamos que nos va a ayudar a pegar ese salto. Es decir,
Muchas veces lo que ocurre es que son estructuras ya de muchos años o estructuras que no vienen realmente a romper ese status quo. Entonces tenemos que apoyarnos más en la red que tenemos que en la propia estructura de la compañía, ¿no? Y esa red a la que hablo es, y el otro día nos pasó a nosotros, ¿no? Seguros. Una empleada que es parte del equipo nuestro en un proceso de innovación que tenemos, 21 años, 22 años, le preguntamos una serie de ideas, ¿no? En la discusión, y ella, quedamos en esa reunión en traer soluciones creativas, ¿no? Es decir, creamos un comité donde ese comité está preparado y está diseñado para construir ese valor y traer nuevas ideas, ser innovadores en cada una de las áreas en las cuales participa y son líderes cada una de esas personas, ¿no? Es decir, está marketing, está comercial, está finanzas, y no necesariamente tienen que ser los líderes, ¿no? Y ahí viene una sorpresa, ¿no? Porque la persona más joven del grupo nos trajo muchas más soluciones y mucho más creativa, a pesar de no ser del sector. ¿Por qué? Porque ella venía de una maestría en el extranjero, donde tuvo amigos que conoció en esa maestría, y esa maestría, esos amigos terminaron trabajando en el mismo sector o en sectores similares, donde inmediatamente se comunicó con esas personas y obviamente creó toda una matriz de innovación espectacular, ¿no? Entonces ella se apoyó no en el conocimiento de la maestría, sino que se apoyó en su red de contactos que tenía, ¿no? Entonces, la forma que tenemos nosotros de motivar esa creatividad, esa innovación, es dejar a las personas que actúen por sí solas, ¿no? No necesariamente esas reuniones de comité de innovación tienen que ser reuniones formales, no necesariamente tiene que estar liderada por el jefe, porque muchas veces si la dirige el vicepresidente o el director o el jefe, las ideas quizás, las mejores ideas no vienen de los líderes, de los vicepresidentes, de los directores o de los dueños, sino que viene gente que trabaja en el campo, que son field workers, ¿no? Son trabajadores de campo. Entonces mi recomendación es esa, ¿no? Sí se pueden crear comités de innovación súper balanceados, de diferentes áreas, puedes armar hasta 2 comités, ponerlos a competir entre ellos para ver quién trae mejores ideas, no solamente de productos, sino de soluciones y de procesos que podemos llegar a tener en la compañía. Y que se reúnan ellos con una agenda de reuniones donde se sientan que están pares en la mesa, ¿no? Que no hay un jefe y nada más, sino que pueden actuar de manera natural en ese proceso y en esa clínica de innovación que pueden llegar a tener. Y la otra también es llamar gente de afuera. ¿Por qué no incluir a esos comités de innovación a clientes? ¿Por qué no invitar a un cliente? ¿Por qué no invitar a un usuario? ¿Por qué no invitar a un proveedor? Porque quizás ellos también nos traen esas ideas. Excelente, muchísimas gracias. La próxima pregunta, señor Facundo, ¿cómo damos valor financiero al riesgo? Buena pregunta. ¿Cómo damos valor financiero al riesgo? Bueno, de alguna manera, cuanto más riesgo, más valor financiero tenés. ¿Por qué? Cuanto más riesgo, lo que significa que más margen podés sacar en caso de que ese siniestro no ocurra, ¿no? Es decir, alguien, para llevar un ejemplo, alguien que no quiere asegurar un edificio por el riesgo que tiene, por un hecho que puede llegar a ocurrir en que venga un huracán y ese edificio se destruya, y si nadie quiere cubrirlo, yo lo puedo cubrir cobrando una prima por arriba del mercado, ¿no? Ahora, mi data, ¿no? Me tiene que indicar cuáles son esas probabilidades de que ocurra ese hecho, ¿no? Y la forma que tengo de extraer valor financiero es mitigando ese riesgo. Es decir, si yo sé que tengo un edificio que puede venirse abajo en el medio de un huracán, tengo que saber primero cuáles son las probabilidades de que venga un huracán,
cada cuánto viene, cuál es el costo del edificio. Y no solamente eso, sino lo que le tengo que incluir en la negociación a ese edificio es que tiene que hacer una X cantidad de mejoras a la estructura para mitigar ese riesgo. Entonces, la mejor forma de extraer ese valor financiero en el riesgo es tomando las acciones correctas de mitigación. Si no lo estás haciendo, estás en el cuadro de incertidumbre. Y en el cuadro de incertidumbre no puedes estar. ¿Por qué? Porque precisamente la incertidumbre no se mide, la incertidumbre no se mitiga, la incertidumbre no se controla. Entonces, recordemos que siempre tenemos que estar en ese proceso de control del riesgo, ¿no? Que aquí lo puse en el slide. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, señor Facundo. Vamos a esperar si el participante que la realizó tiene alguna otra duda. Mientras pasamos a la próxima pregunta, donde justamente nos habla de matriz de gestión de riesgo. Y le pregunta a la señora Jiménez, ¿qué tipo de matriz de gestión de riesgos usted entiende más pertinente para el análisis de los riesgos de una empresa que maneja procesos administrativos y académicos? Y le pregunta, ¿una matriz 3x3 o 5x5? ¿Y cómo se puede dar seguimiento efectivo a la gestión de las tareas de mitigación de riesgos en las diversas dependencias de la organización? Ok. Si bien es una pregunta bien técnica, me parece fabuloso, porque es que hemos entrado en profundidad en esto. La dimensión de la matriz, te digo la verdad, no hay una perfecta matriz. Una matriz de 3x3, quizás al ser muy reducida, no te va a permitir ver riesgos más altos o riesgos más bajos. Y eso te va a encerrar en una matriz mucho más pequeña, lo que te va a impedir es quizás en tomar un riesgo que pudo haber sido una oportunidad para vos. Cuando estamos hablando para todo el mundo de una matriz de 3x3, es rojo, verde o amarillo. Y en función de eso, calculo mi riesgo y mi apetito del riesgo, ¿no? Si mi riesgo es alto, mi apetito del riesgo es medio o bajo, bueno, entonces no voy a tomar ese riesgo, porque no corresponde un alto riesgo con un apetito al riesgo medio bajo. Es decir, la dimensión de la matriz, realmente yo te diría, en mi experiencia, es que trates de hacerla más en profundidad. ¿Por qué? Puede ser una matriz de 5x5 o de 6x6, porque te va a permitir no ser nada más rojo, amarillo, verde, sino te va a permitir ver el rojo, el anaranjado, el amarillo, el medio verde y el verde, ¿no? Y eso te va a permitir también visualizar y poder estar mucho más atenta a ese riesgo que, como digo, el riesgo no es que voy a perder dinero o voy a perder la empresa. Todo lo contrario. Cuando yo sé medir ese riesgo, es que voy a poder gestionarlo, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, el cómo puedo mitigar ese riesgo en las diferentes sucursales, bueno, eso tiene que ser parte del proceso, ¿no? Eso yo creo que tenés que tener ya una persona que se especialice en gestión del riesgo y que mida el riesgo de cada una de esas sucursales. Es decir, una sucursal en el este quizás no tiene el mismo riesgo que una sucursal en el norte. Entonces, necesito estipular mi verdadero riesgo en cada una de las sucursales en las que tengo. Esa es una verdadera gestión de riesgo. No existe una gestión de riesgo completa, universal, sino que la verdadera gestión de riesgo la tengo que hacer de manera precisa, individual, midiendo realmente el riesgo de cada una de esas sucursales. ¿Por qué? Porque una vez que mido el riesgo, necesito tomar la decisión de qué manera voy a estar mitigando ese riesgo en cada una de las sucursales, ¿no? Que necesariamente, como digo, quizás no son iguales. Muchísimas gracias, señor Facundo. Y vamos a hacer una preguntita más para cerrar la sección de preguntas y respuestas. No sin antes recordarle a los participantes que este y otros webinarios que le han antecedido van a ser colgados en nuestro canal de YouTube de AFP Popular.
donde vamos a estar respondiendo a través de cápsulas las preguntas que queden pendientes. Gracias a todos por participar y por favor no se desconecten todavía. La última pregunta de esta sección la hace el señor Taveras y le dice, como emprendedores, ¿cómo podemos gestionar la incertidumbre y no morir en el intento? Y le explica que no quiere perder lo poco que ha ahorrado. Bueno, precisamente el cómo no perder lo poco que he ahorrado en un entorno en el cual estamos, ¿no? Yo no hablaría de perder, sino hablaría de qué es lo próximo que voy a hacer para lograr más riqueza o extraer más valor en el negocio en el que estoy haciendo. Porque a la velocidad en la que hoy estamos, realmente, si te quedas sin hacer nada, vas a terminar perdiendo lo que has construido, ¿no? Aquí hemos visto compañías billonarias donde su expectativa de vida son 15 años y hace 4 años era de 18 años, ¿no? Entonces, yo lo que te recomendaría es ver qué es lo próximo que puedes hacer, cómo puedes pegar ese salto, ¿no? Y no esperes a pegar el salto cuando estás perdiendo participación de mercado o venta, sino pega ese salto cuando tienes el dinero para hacerlo. Y la forma de mitigar eso también es tener el dato, ¿no? ¿Cuál es el dato de tu entorno, de tu sector? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál ha sido el histórico del comportamiento? ¿Cuáles son las tendencias que hay? No solamente la data es basada en el pasado, cuando quiero mitigar un riesgo, sino también basada en las tendencias que hay en el mercado. Y por otro lado, también lo que necesitas es tener esa data organizada, ¿no? Esa big data bien organizada, y escribir los procesos sobre qué es lo que vas a hacer con esa data. Es decir, si lo que vendés son servicios o productos, bueno, ¿quién es tu cliente? ¿Cómo está siendo el comportamiento del cliente? ¿Cuáles son las tendencias en el mercado en otros países del comportamiento de ese cliente? ¿Cuál es el valor total del mercado en el cual estoy? ¿Es necesario tener un edificio propio o es bueno rentarlo? Es decir, necesito ver los cálculos, ¿no? Y la data necesaria, tanto financiera como de mercado, para así yo poder después tener los procesos. Es decir, yo lo que necesito saber es conocer toda esa información, tener a la mano esa información, preguntarle a nuestros sistemas, preguntarle a nuestra estructura, para poder escribir esos procesos, sobre qué es lo que voy a determinar o a decidir en función del resultado que tenga. Si mi resultado, la data dice que la tendencia en el mercado es que el producto cambia o hay nuevas innovaciones, o me va a tocar invertir para pegar el salto, o quizás vender la compañía en el momento que puedo venderla, necesito determinar exactamente cuál es mi posición competitiva en el mercado, como hemos visto recién, esta matriz. No sé si la alcanzan a ver. Si mi posición competitiva es fuerte y mi fortaleza financiera es fuerte, bueno, trampolina nuevos mercados, adquirí nuevas compañías, siempre y cuando estés en esta posición. Ahora, si tu fortaleza financiera sigue siendo fuerte y tus datos dicen que tu posición competitiva es débil o está tendiendo a ser débil, bueno, extrae el efectivo de eso para inyectar en el crecimiento futuro. Es decir, esta matriz te va a permitir identificarte en qué posición estás y qué decisión tomar, ¿no? Eso es lo que te recomendaría. Bien, muchísimas gracias, señor Facundo. Excelente exponencia y lo dice su público. Le cuento que tenemos personas desde todos los puntos del país y también internacionales desde Chicago. Nos están visualizando desde Higüey, Santiago, Las Matas de Farfán, Santo Domingo Este, en fin, desde los 4 puntos cardinales. Todos están más que complacidos, le agradecen enormemente haber compartido con nosotros su valiosa información
y agradecen también a AFP Popular por haberlos invitado. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias a Si todos. tiene algunas palabras de despedida. Okay. No, muchas gracias a todos por dedicarme este tiempo. Espero que en esta hora y algo hayamos aprendido algo que nos permita ir con más seguridad a seguir emprendiendo y que hayamos aprendido conceptos nuevos que nos ayuden en el día a día para eliminar este proceso de incertidumbre en el cual estamos todos. Así que muchas gracias Así es. a AFP Popular, a IDEOX y a todos los participantes. Muchas gracias de nuestra parte también. Feliz resto de la noche y a nuestros participantes invitarlos a seguirnos en las redes Instagram, Facebook, LinkedIn, nuestro canal de YouTube AFP Popular, donde van a encontrar diapositivas, van a encontrar los webinarios que se han estado impartiendo anteriores a este, y también este webinario que tanto preguntaron va a estar compartido en nuestro canal. Quiero invitarlos a nuestro próximo evento, el 27 de julio. Vamos a tener con nosotros a Diego Sosa. No se lo pierda. Si nos sigue en Instagram va a poder ver la fecha, el horario y también va a poder inscribirse a ese webinario. Por favor, síganos en Instagram para que esté informado de nuestros próximos eventos. No deje de descargar la aplicación de AFP Popular y su Club de Vida, que es un beneficio exclusivo para los afiliados de AFP Popular, donde va a contar con descuentos en más de 160 comercios de diferentes gamas como salones de belleza, lavados de auto, hoteles, restaurantes, tiendas de accesorios, de ropa, en fin. Una gran variedad de comercios a su disposición con diferentes descuentos. Aprovéchelo. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, de todo el equipo de AFP Popular y del mismo señor Facundo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y que sea hasta la próxima. Feliz resto de la noche. Muchas gracias, hasta luego.